Hola, los materiales que necesitamos son tirante de brasier de 12 milímetros, cinta cubre varilla, ochos o correderas, ganchos Z, argollas, varillas, cinta métrica, cadena de aluminio, aguja, tijeras y pinzas. Tomamos nuestro tirante de brasier y recortamos 4 tiras de 36 centímetros y 2 de 13 centímetros. A las 4 tiras de 36 centímetros le colocaremos los ochos o correderas. Ahora pasamos a coser con una puntada recta o en zigzag pequeño. Como coseré varios tirantes, lo realizo de manera continua. Solo jalo un poco hacia atrás cada uno de los tirantes que voy terminando. Esto para evitar que se atore al momento de realizar el retroceso del siguiente tirante a coser. Ahora recortaremos la cinta cubre varilla. La medida dependerá de la talla y tipo de varilla que usemos. En mi caso es talla 36 y de media copa. Introducimos la varilla a la cinta para tomar la medida. En las orillas dejaremos de 0.5 a 1 centímetro de espacio. Armamos los tirantes pasándolos por los ochos. A uno de los tirantes le colocaremos el gancho Z. Ahora los colocamos a una distancia de entre 6 a 8 centímetros. Las otras dos tiras las colocaremos casi al inicio, todas por debajo y dejando un pequeño margen en las orillas. En la parte de atrás del centro colocamos una tira. Esta puede medir hasta 3 centímetros, aunque esto va a depender de la distancia de separación del busto de cada una. En mi caso no dejaré nada de espacio. Si tienen una separación de más de 2 centímetros, pueden colocar otra tira más abajo y tener un mayor soporte. Coseremos solo las orillas de las tiras con una puntada recta, realizando pequeños remates al inicio y final de cada uno. Como podemos ver, la varilla entrará sin problemas entre la cinta.
En una hoja dibujaremos un cuadrado con el doble de radio de nuestro busto. El radio se toma de la siguiente manera: desde la parte baja del busto hasta el pezón. El ejemplo que estoy realizando es de 9 centímetros de radio, así que dibujaré un cuadrado de 18 centímetros por 18 centímetros. Tomamos la varilla que usaremos colocándola al borde de nuestro molde. El siguiente ejemplo que les mostraré es de un radio de 10 centímetros con una varilla completa talla 38. Esto es para que noten la diferencia que hay entre ambas varillas. Coloco la base de nuestro bra que hicimos para medir cada lado en el que colocaremos la cadena. Puede ser al margen o dejar unos centímetros hacia arriba. Yo la aumentaré 2 centímetros más. Ya tengo recortadas las tiras de la cadena del lado derecho. De esas mismas tomaré las medidas para sacarlas del otro lado. Con ayuda de la pinza abriré el eslabón, como les muestro. La cadena es de aluminio, así que es muy fácil de manipular. Si tienes otras pinzas se te facilitará el abrir el eslabón. Tomaré un pedazo de hilo aproximadamente de 20 centímetros y lo doblaremos. Meteremos la punta que doblamos en la aguja. Les recomiendo una aguja con orificio grande porque como será un hilo doble, podrían batallar al momento de introducirlo. Tomamos la base de nuestro bra, a esta ya le hice las marcas con una tiza para localizar dónde colocaré las cadenas. La que realizaré de ejemplo será la del centro. Abro un poco el lado del doblez para que no se enrede, ya que por ahí pasaré la aguja. Paso la aguja por el centro tomando un pequeño tramo de la cinta. Tomo la cadena y la paso por la aguja, colocando el eslabón por el lado que está cerrado. Jalamos y pasamos por el orificio del hilo que doblamos anteriormente. Y así sucesivamente lo vamos a hacer varias veces. En cada costura tiramos un poco el hilo para que nos quede bien sujeta la cadena.
Verificaré que nos hayan quedado bien la distancia de las cadenas de acuerdo al molde que realizamos anteriormente. La del centro queda 1 centímetro más arriba, pero es que no está a la orilla debajo como debería. Es por eso que se permite. Les mostraré con una copa cómo también pueden verificar la distancia de las cadenas. Se darán cuenta que el mayor volumen del busto se encuentra en el centro y hacia las orillas disminuye. Ahora le colocaremos la argolla a cada lado. La argolla debe ser más delgada que el espacio que hay entre el eslabón. Lo abriremos con ayuda de la pinza y le colocaremos la argolla y volveremos a cerrar. Por último, colocamos las otras 2 tiras correspondientes al cuello y pasamos a coser con una puntada recta o en zigzag. Estas tiras las podemos usar para unas tallas desde XS hasta L. Finalmente es así como luce nuestro bra con cadenas. Aquí lo podemos combinar con esas prendas que hicimos anteriormente. Aquí les estaré dejando los enlaces. No olviden darle me gusta, suscribirse. Hasta luego.